siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo la Biblia satánica, que era un vídeo que yo tenía en mi antiguo canal, de hecho fue de los primeros que hice. Si bien todavía lo tengo, visualmente es un desastre ese vídeo, así que esta vez lo quiero hacer más atractivo visualmente, intercalándole ciertas imágenes más acorde con la temática del vídeo y de hecho más explicativo. Y esta vez va a ser lo mismo, 4 vídeos, uno por cada libro. ¿Cuáles son los 4 libros? Bueno, pues el primero es el libro de Satán, que es un manifiesto que desafía la moralidad cristiana y que exalta el individualismo, el poder y la rebelión. De hecho, por eso muchísimos góticos también son satánicos de la Iglesia de la Bey, precisamente por el hecho del individualismo. En el libro de Lucifer nos encontramos que nos explican las ideas del satanismo, nos habla de la hipocresía de la religión general, y sobre todo nos habla muchísimo de la importancia del placer terrenal. El libro de Belial, que trata sobre los rituales satánicos y la voluntad como fuerza clave para conseguir tus objetivos. Y por último tenemos el libro de Leviatán, que contiene las invocaciones y las fórmulas rituales, que es aquí donde se incluye la llamada de los 4 príncipes del infierno. Pero como os digo, vamos a empezar por el primero, que es el libro de Satán. Así que sin más introducción, para no hacer este vídeo más largo, comenzamos. Madame Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Como sabéis, la Biblia satánica es un escrito redactado por Anton LaVey. Aquí el tono es más agresivo, más de confrontación contra la Iglesia y contra las creencias cristianas. De hecho, parece que te está dando el típico sermón que te darían en la Iglesia, solo que confrontando todo lo que en ella se dice. Y aquí lo que se predica es la necesidad del ser humano de que sea libre, de que abrace su naturaleza instintiva y sobre todo de que rechace esa culpabilidad que te intentan meter dentro, pues lo que es las religiones, y que al contrario precisamente de lo que dice estas doctrinas, busques tu propio poder y tu propio placer. Aquí lo que se hace es coger como la figura de Satán como una figura de rebelión, de inconformismo y de libertad, precisamente porque, como sabéis, Satán fue aquel ángel que se rebeló en contra de Dios. Y aquí no se trata tanto de que acojas la figura de Satán como una deidad que tienes que adorar, sino que Satán tiene que hacer precisamente de símbolo para tener esa fuerza de voluntad, esa libertad, ese individualismo, para que desarrolles tu inteligencia y tu instinto. El libro se divide como en 5 secciones, donde LaVey lo primero que hace es ir en contra del pensamiento judeocristiano y ofrece una visión del mundo más dirigida a tu fuerza, a tu deseo, ya que disfrutes más de las cosas materiales de la vida. Y también a lo largo de todo el libro lo que intenta es enfatizar el hecho de la justicia, del placer, de buscar el placer para estar a gusto, para estar pleno, la autonomía y sobre todo hay una clara crítica de la hipocresía de la Iglesia. O lo que llamaríamos hipocresía religiosa. Aquí de lo que se trata básicamente es como de despertar en ti esa rebelión, esa fuerza, esa ira, para ir en contra de todos los dogmas que te ha ido imponiendo la Iglesia judeocristiana. Lo primero que hace es enseñarnos que lo que te enseñan en la Iglesia básicamente es que seas sumiso y un poco esclavo, y entonces LaVey en contraposición lo que te dice es que tienes que ser libre y justo, pero contigo mismo. En vez de buscar el placer en renunciar a todos tus deseos naturales en nombre de que consigas el cielo o una supuesta virtud de parte de un Dios supremo. De hecho, un ejemplo que pone es que no seas compasivo indiscriminadamente, que no perdones a todo el mundo, ya que en este caso LaVey lo que te está intentando decir es que todo esto son debilidades. El hecho, de hecho te pone un ejemplo, es que si alguien te da una bofetada no pongas la otra mejilla, sino que le devuelvas la bofetada. ¿Por qué? Porque en el caso que te vende la religión judeocristiana es que si pones la otra mejilla estás siendo sumiso y cobarde, y que al final no es un placer para ti mismo, sino para ese ser supremo que le demuestres que eres obediente. Sin embargo, si lo confrontas y si te dan una bofetada respondes defendiéndote, pues lo que estás demostrando es poder, individualismo, y eso es algo que al final te va a beneficiar a ti mismo. Por supuesto, critica totalmente esta moral que hay acerca de ser sacrificado y ser abnegado, y LaVey lo que te dice es que es todo lo contrario. Debes abrazar tu propia fuerza, tu propia inteligencia, y que tiene que ser tu voluntad la que es necesaria para alcanzar tu éxito y tu satisfacción personal. Así que aquí lo que se trata es de que desarrolles máximamente tu potencial, caiga quien caiga y pase lo que pase sin sentirte culpable, porque esto es algo que al final te enriquecerá a ti mismo. Todas estas cosas que os estoy diciendo, dirás, esto es muy básico y muy como que todo muy normal, ¿no? Como que estamos de acuerdo.
Sí, la cuestión es que, bueno, aquí lo que se trata, yo creo que esto es más bien un libro para adolescentes que se están encontrando o para gente débil que realmente no tiene clara su fuerza o su posición en la vida, igual que necesita la iglesia cristiana para que la lleve por un camino, pues se agarran a la Biblia satánica para que les diga más o menos cómo tienen que vivir su vida. Esto es lo que, mi opinión personal, pero es lo que se da a entender a lo largo de todo el tiempo en el libro. Algo de lo que también se habla a lo largo del libro de Satán es precisamente la hipocresía de las religiones, de la religión judeocristiana, cuando te están pidiendo continuamente que hagas voto de pobreza, que seas humilde, cuando ellos no paran de ostentar un montón de riquezas. También se critica bastante el hecho de que te intenten tener reprimido y compasivo, cuando ellos realmente en todos los textos que enseñan, pues como que el perdón y el dejar pasar las cosas no está, porque enseguida es como que el castigo de Dios o lo que te ha pasado era porque no has seguido las doctrinas que tenías que seguir. También te dice que una forma de represión es precisamente la represión sexual que te exige las religiones. En este caso, cuando hablo de religiones, todo el tiempo me estoy refiriendo a la judeocristiana. Así que la Bey lo que te dice es que la sexualidad, el deseo y la ambición son totalmente naturales y que no debes reprimirlos porque al final es algo que te puede traer problemas. De hecho, psicológicamente es así. Tú en psicología estudias que las represiones nunca son buenas, siempre luego traen problemas bastante graves. Así lo que la Bey te dice es que continuamente entres en autodescubrimiento y que también te empoderes a ti mismo. De nuevo, la idea de la justicia en la Bey ya os la he explicado, más bien sería ojo por ojo más que por la otra mejilla. Y aquí a lo que se refiere es que lo que se trata de evitar es que haya un abuso sobre tu persona y que no haya una explotación de los fuertes sobre los débiles, sino que todos seamos iguales. Alguna de las frases icónicas precisamente de la Biblia satánica es: no voltees la otra mejilla, golpea más fuerte. Aquí y ahora es nuestro día de gozo, porque aquí y ahora es nuestra oportunidad. También se habla de que el día más importante de tu vida es tu cumpleaños, tu nacimiento. ¿Por qué deberíamos temer a la verdad cuando la verdad nos fortalece? La debilidad es un pecado, la hipocresía es un pecado, la cobardía es un pecado. La religión nos ha convertido en ovejas, pero tenemos que ser los lobos en el bosque. Así que, como veis, son frases que rompen con esta narrativa que se imponen las religiones judeocristianas. Ya muchísima gente, precisamente el libro de Satán, el primer libro de la Biblia satánica, pese a su fortaleza y que es como un sermón, pero vendiéndote totalmente lo contrario, a mucha gente le ha servido para intentar romper la represión en la que sentían con sus religiones, sentirse un poquito más libre, más empoderado. A diferencia de otras religiones, no es que busque tanto la redención ni un castigo divino, ni el que te postres ante una deidad, sino que lo que busca más bien es disfrutar del presente, es un aquí y es un ahora, la búsqueda del placer y, por supuesto, el rechazo hacia la debilidad. Como os digo, para muchísimos de estos seguidores lo que representa este libro es un canto al poder y a la libertad. El libro de Satán es la gran declaración de guerra de Anton LaVey contra la moralidad cristiana tradicional. Su mensaje es claro: el ser humano no debe vivir encadenado por normas impuestas por religiones que buscan controlarlo a través del miedo y la culpa. En cambio, debe abrazar su naturaleza instintiva, ejercer su voluntad y contribuir a su propio destino. Aunque el libro en sí de Satán es corto, es uno de los pilares fundamentales del satanismo lavellano y representa la esencia de su filosofía: vivir sin remordimiento, sin miedo y sin cadenas. Al final lo que tienes que ser es maestro de ti mismo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Recuerda que iré subiendo pues los distintos vídeos haciendo referencia a los libros de la Biblia satánica. Recuerda que me ayudas muchísimo si compartes, me gustas y te suscribes. Coméntame, los comentarios me dan la vida, y aparte si quieres un vídeo, creo que ya sabéis todos que si me lo dejas en los comentarios te lo hago más pronto que tarde. De hecho estoy preparando el vídeo de Enya, que es un vídeo pues que requiere de mojarme bastante, porque si bien es cierto que sé muchas cosas de ella, pues hay que hacer un refresh para que lo tengáis lo más completo posible. También me puedes ayudar muchísimo y disfrutas de ventajas exclusivas, entre ellas vente al servidor de Discord y te meteremos en una sala donde podrás disfrutar de películas y series y libros de las que yo hablo normalmente en mi canal. Solo tienes que meterte en el Discord, poner una captura como que eres miembro del canal y se te introducirá en esa sala. También me ayudas muchísimo con un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar. Y por supuesto, recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo, short. Si tú no me ves antes, real, es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos, entre libros y sinfonía.